Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. Navegar por la Deep Web se había convertido en un pasatiempo secreto para mí. No por morbo, ni por curiosidad morbosa, sino por una fascinación indescriptible por los rincones más oscuros de Internet. Me gustaba explorar foros ocultos, descubrir el abismo digital donde se escondían las mentes más inquietas, y la locura humana alcanzaba límites insospechados, siempre sin involucrarme demasiado. Pero esa noche, una maldita noche que jamás podría olvidar, encontré algo que me heló hasta los huesos. Valentine's Gifts. El nombre me llamó la atención, simple y directo. Parecía una tienda convencional de San Valentín. El diseño era anticuado, colores rojos y blancos, adornos cursis de corazones y flores, como cualquier otra página temática de la fecha. Pero lo que vendían no eran chocolates, ni rosas, ni nada que pudiera encajar con una típica celebración de amor. No, lo que ofrecían eran obsequios sacados directamente de una pesadilla. Ojos de cristal tan realistas que parecían poder ver a través de ti, ositos de peluche con cabello humano y cajas con corazones que, según la descripción, latían. Realmente latían. Me reí en voz baja, tratando de no darle mucha importancia. Pensé que era una broma macabra, un intento de generar morbo por parte de algún vendedor perturbado. Pero había algo en los comentarios que me incomodaba. Había reseñas, y no solo unas cuantas, sino cientos de ellas, que describían con todo lujo de detalles la experiencia de compra. Y lo peor, la intensidad con que lo hacían. El corazón siguió latiendo por días. Me recordó tanto a ella. Gracias. El anillo personalizado es precioso. No sé cómo lo hicieron, pero es perfecto. Lo que pedí llegó con su olor. Aún lo huelo en las noches. Las palabras flotaban frente a mí como un eco persistente, casi como si algo más allá de la pantalla me estuviera observando. Las reseñas eran aterradoramente detalladas, algunas excesivamente elocuentes en su alabanza, otras crípticas, como si los usuarios temieran decir más de lo que ya había sido revelado. Una sensación extraña me invadió. No era solo la idea de lo macabro, sino que algo me decía que esto no era solo una broma. Algo no estaba bien. Revisé más a fondo los productos y encontré algo aún más perturbador. Muchos de ellos estaban agotados, y cada uno tenía un código de referencia largo e inusual, como si se tratara de algo más que simples objetos decorativos. No pude resistir la tentación. La curiosidad me ganó. No iba a comprar algo grotesco o fuera de lugar, solo algo simple, algo que pudiera parecer inocente. Un anillo, algo para pedirle a Emily en San Valentín. La idea de hacer esa compra tan macabra, tan única, me atraía de una forma extraña. La tienda ofrecía personalizaciones exclusivas, grabado especial y ritmo de latido a elección. Elegí la opción de sorpresa. ¿Por qué no? La idea de darle algo inesperado a Emily me parecía romántica, aun cuando mi instinto me susurraba que era una decisión peligrosa. Introduje mi dirección y al no poder pagar con tarjeta, opté por criptomonedas, un detalle que aumentaba la sensación de que algo oscuro se ocultaba detrás de esta tienda. Aún así, ya no podía dar marcha atrás. Mientras esperaba la confirmación del pedido, volví a los foros. Busqué más información sobre regalos de San Valentín. Encontré pocos resultados, solo menciones esporádicas y una advertencia recurrente que se repetía como un mantra. Si encuentras la tienda, no compres nada. No encontré. Más detalles, solo un aire de misterio y peligro que me dejó inquieto. Pero al mismo tiempo, algo en mí quería saber más. Los días siguientes fueron raros. La paranoia se instaló lentamente en mi mente. Sentía como si alguien me estuviera observando. Mi ansiedad aumentó cuando, en varias ocasiones, vi sombras moviéndose en la calle frente a mi ventana. No podía explicar de dónde venían ni qué significaban, pero la sensación de ser vigilado era cada vez más fuerte. También escuchaba ruidos en la noche, pasos suaves en el pasillo de mi edificio, como si alguien estuviera deambulando cerca de mi puerta. Cada vez que me giraba para mirar, no veía nada. Intenté ignorar todo eso, decirme que era mi imaginación.
Tal vez la tienda solo era una farsa elaborada para vender productos extraños a coleccionistas morbosos. Tal vez todo lo que sentía era producto de mi mente. Pero algo dentro de mí me decía que no. Había algo genuinamente extraño en todo esto. 5 días después, el paquete llegó. Era una caja de terciopelo negro, envuelta con un lazo carmesí. La sostuve entre mis manos, y un leve calor irradiaba de ella. Algo dentro palpitaba, un leve movimiento que parecía latir. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No debería estar caliente. No podía ser. La caja estaba viva. Al abrirla, vi el anillo. Mi estómago se hundió cuando vi que, en la parte interna del anillo, estaba grabado mi nombre. Pero yo no había pedido que fuera así. Yo no lo había solicitado de esa forma. Entonces escuché lo que nunca quise escuchar. Cuando acerqué la caja a mi oído, un latido suave, rítmico, pero intensamente familiar, emergió de su interior. Mi corazón se detuvo por un segundo. El latido era idéntico al de Emily. Mi mente se desbordó. No podía ser real. No había manera de que eso fuera posible. Con las manos temblorosas decidí llamarla. Necesitaba respuestas. «Hola, amor». Su voz sonó débil, como si no tuviera fuerzas. «Justo iba a escribirte. Me he sentido rara estos días, como si algo dentro de mí no estuviera bien». En ese preciso instante, el latido en la caja se aceleró. Mi garganta se secó. El sudor frío recorrió mi frente. Intenté racionalizar lo imposible. Tal vez el anillo tenía un mecanismo interno, algo para simular el latido del corazón. Pero por dentro, sabía que no era una coincidencia. Volví al sitio de Valentine's Gifts, pero la página ya no existía. Traté de rastrear el correo de confirmación de la compra, pero no lo encontré. El remitente de la caja no era más que un vacío, como si nunca hubiera existido. Mi mente estaba al borde del colapso. ¿Qué diablos era este lugar? ¿Cómo obtuvieron mi información? ¿Cómo sabían lo que sucedía con Emily? Fue entonces cuando noté algo más. Un pequeño código grabado debajo de mi nombre, imperceptible a simple vista. Lo copié y lo busqué rápidamente en la web. El código no era un número cualquiera, era un número de identificación forense. Pertenecía a una mujer desaparecida, exactamente el 14 de febrero del año pasado. En ese instante, el latido en la caja se detuvo de golpe. Esa misma noche, Emily dejó de contestar mis llamadas. Intenté llamarla una y otra vez, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. La desesperación me invadió y el temor se apoderó de mí. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo, pero no podía hacer nada. No podía arriesgarme a buscarla. Algo dentro de mí me decía que ya era demasiado tarde. No dormí ni un solo segundo esa noche. Me quedé sentado en la cama, mirando la caja sobre la mesita de noche. La sensación de que algo oscuro acechaba en el cuarto me paralizaba. Algo esperaba. Y ahora alguien está tocando a mi puerta. El sonido es firme, insistente, como si quien estuviera del otro lado supiera que estoy aquí, temblando de miedo. No pedí ninguna otra entrega. Era el 14 de febrero de 2024, el día de San Valentín. Mientras la mayoría de las parejas se dedicaban a los regalos, las cenas y los gestos románticos, yo me encontraba en un abismo de soledad. Mi exnovia, Emma, había cortado conmigo sin previo aviso. Ni una explicación, ni un «lo siento». Solo una llamada fría que me decía que lo nuestro ya no funcionaba. No me lo podía sacar de la cabeza. Durante años, siempre nos habíamos apoyado mutuamente, y de repente todo eso se desmoronó. Cuando intenté devolverle la llamada, no hubo respuesta. Mi cabeza estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué? Zrenia, ¿qué hice mal? Pero la peor parte fue descubrir por medio de un vecino que ella se había mudado, y peor aún, que ya estaba con otra persona. Algo no cuadraba. Quise huir de esos pensamientos, así que recurrí a lo que siempre hacía cuando necesitaba escapar: la Deep Web. Era un lugar donde podía perderme, donde las reglas del mundo real no existían. Allí, entre los rincones oscuros y las redes ocultas, yo podía sentirme vivo.
Siempre había tenido una fascinación por lo prohibido, por lo que estaba más allá de lo que la mayoría de las personas se atreverían a investigar. Y en ese mundo yo me consideraba un experto. Mis conocimientos de seguridad informática, perfeccionados con la ayuda de Emma, me daban la confianza de que nada ni nadie podría atraparme. Nadie podía seguirme. Nadie podría encontrarme. Pero, al igual que cualquier juego peligroso, siempre hay un punto de no retorno. Y esa noche, ese punto fue mucho más cerca de lo que imaginaba. Me adentré más y más en los rincones oscuros de la Deep Web, buscando algo, cualquier cosa, que me distrajera de mi realidad. Navegué por foros que hablaban de todo, desde criptomonedas hasta teorías conspirativas. Incluso llegué a sitios donde se ofrecían datos robados y mercancía ilegal. Pero nada de eso me satisfizo. Mi hambre de conocimiento, mi sed por encontrar algo más profundo, algo que me retara, me empujó a ir más lejos. Como un niño que mira a través de la ventana de una tienda de caramelos y no puede resistirse a entrar, yo me vi atraído por los pasajes más oscuros de ese mundo virtual. Y entonces fue cuando ocurrió. Una ventana emergente apareció en la esquina de mi pantalla, algo que jamás había visto antes en ese espacio. En la Deep Web no hay anuncios ni pop-ups, eso lo sabía bien. Esta ventana era distinta. Era como una invitación personalizada, dirigida específicamente a mí. No pude evitar pensar, ¿quién demonios me está observando? ¿Cómo sabían que estaba ahí? El mensaje que apareció en la pantalla parecía casi premeditado, como si me estuvieran esperando. Hola Jack, sabemos lo que has estado haciendo. ¿Te gustaría jugar un juego con nosotros? Mi primera reacción fue desconcierto. No sabía si debía ignorarlo o investigarlo. Ya había visto cosas extrañas en la Deep Web, pero esta era la primera vez que algo tan específico se dirigía directamente a mí. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo sabían que estaba en ese momento frente a la pantalla, sentado en mi habitación, solo y abrumado por el peso de la ruptura con Emma? Mi curiosidad, como siempre, pudo más que mi prudencia. Respondí rápidamente. No, gracias. Creo que estoy bien. Lo dije con una ligera sonrisa en mis labios, como si no me afectara. Pero en el fondo había algo inquietante en la forma en que el mensaje había llegado hasta mí. No había nadie ahí para explicarlo, y eso era lo que me asustaba. A los pocos segundos, el mensaje cambió. No puedes rechazarlo, Jack. Si no juegas, tu exnovia sufrirá. Eso me paralizó. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que acababa de leer. No podía ser. ¿Cómo podían saber sobre Emma? ¿Cómo sabían que aún me afectaba? Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Había tomado todas las precauciones necesarias para estar seguro en la red. Había tomado todos los pasos para protegerme. ¿Cómo podía alguien saber tan personal? ¿Cómo podían tener tanto control sobre mí? Me levanté de la silla de golpe, mirando a mi alrededor, como si esperara ver a alguien en la oscuridad. Era un sentimiento raro, esa sensación de estar siendo observado, de ser el objetivo de algo o alguien que conocía demasiado de ti. En un acto instintivo, apagué el micrófono y la cámara de la computadora. Pero justo en ese momento, el mensaje volvió a aparecer, más perturbador que nunca. No es necesario que apagues tus dispositivos, Jack. Estoy en tu casa. Mi corazón se detuvo. No era posible. Miré la cámara apagada, luego me giré hacia la ventana, como si el mensaje viniera de algún lugar cercano, como si alguien estuviera observándome desde la sombra. Sentí cómo mi mente comenzaba a girar fuera de control. ¿Quién era? ¿Qué quería de mí? ¿Cómo sabían de mí y de mi vida? Antes de que pudiera reaccionar, una nueva línea apareció en la pantalla. Si no adivinas dónde estoy, Jack, tu exnovia morirá. Tienes una sola oportunidad. Estoy en la cortina de la ducha, en la cocina o en el sótano. Haz tu elección. El mensaje seguía acechándome, cada palabra más inquietante que la anterior. Mi mente no podía asimilarlo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era una broma? ¿Era alguna clase de juego macabro? Pero entonces, ¿cómo sabían de Emma? ¿Cómo sabían todo eso? No podía quedarme sentado esperando a que algo peor ocurriera. Mi mente entró en pánico, pero tomé una decisión. Tenía que actuar.
Si había una mínima posibilidad de que algo estuviera sucediendo en mi casa, debía comprobarlo. No podía arriesgarme a perder a Emma. Me levanté de un salto, el miedo dándome fuerzas para hacer algo, cualquier cosa. Corrí hacia la cocina, con el cuchillo en la mano, mis piernas temblando bajo el peso del terror. Busqué frenéticamente en cada rincón, abriendo puertas, mirando debajo de las mesas y los muebles. Pero no había nada. Solo el sonido de mi respiración acelerada llenaba el espacio vacío de la casa. La cortina de la ducha. Esa fue la siguiente pista. Mi cuerpo estaba congelado de miedo, pero mi mente seguía en alerta, buscando respuestas. ¿Qué pasaba? ¿Por qué sentía como si la casa estuviera vacía y llena de sombras al mismo tiempo? Con el cuchillo en mano, me acerqué lentamente al baño. Las luces parpadeaban ligeramente. Sabía que tenía que revisar la cortina. No podía ignorarlo. Pero algo me decía que, aunque abriera la cortina, lo peor no había llegado aún. Mi respiración se aceleraba con cada segundo que pasaba. Estaba solo, pero me sentía observado. El peso del cuchillo en mi mano era lo único que me mantenía con algo de control, aunque sabía que no me servía de nada. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? No podía comprenderlo. La sensación de que algo estaba mal, algo mucho más grande que yo, me envolvía. Pero mis pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de la puerta del baño, que crujió lentamente. Mi cuerpo se tensó como una cuerda a punto de romperse. No podía darme el lujo de dudar. ¿Quién estaba allí? Cerré los ojos brevemente, intentando calmarme, como si la oscuridad pudiera desaparecer si no la miraba. Pero no lo conseguí. Abriendo los ojos nuevamente, lo que vi fue aún más aterrador. El silencio fue absoluto, pero la puerta del sótano se abrió lentamente. La figura que apareció en la oscuridad no era un ser humano común. Había algo en su presencia que me heló la sangre. Vi dos ojos brillando, mirando fijamente, como si se hubieran materializado de la nada. Esos ojos, esos malditos ojos, eran la única señal de que el peligro estaba allí. Lo único que pude hacer fue darme la vuelta y correr, sin pensarlo ni un segundo más. El miedo me impulsaba. Mi cuerpo se movía casi por instinto. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, ya no habría vuelta atrás. Corrí por el pasillo, pasando por la cocina, y me lancé hacia mi habitación como si mi vida dependiera de eso. Y en cierto modo, lo hacía. Al llegar a la puerta de mi cuarto, la cerré con rapidez y puse la llave con un temblor en mis manos. Me apoyé contra la puerta, tratando de recuperar el aliento, pero en el instante en que lo hice, escuché los pasos. Los golpes en la puerta comenzaron casi al instante, primero suaves, pero luego con más fuerza, más agresivos, como si una fuerza inhumana quisiera entrar. Los golpes resonaban en mi cabeza, martillando mis pensamientos con una urgencia creciente. Mi corazón parecía estar a punto de explotar. El sonido de cada golpe me llenaba de pánico, cada vez más cercano, más ruidoso. 3 minutos, Jack. 3 minutos más para que adivines. La voz se filtró a través de la puerta. No era una voz normal, era rasposa, como si la persona estuviera hablándome desde un lugar oscuro, desde un abismo. La presencia de esa voz me paralizó. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cómo sabían tanto de mí? Volví a mirar el reloj en la pared, aunque no era necesario. Los segundos se estiraban como si se burlaran de mí. Cada uno era un golpe en mi pecho. Me arrastré hasta mi cama, incapaz de mantener la calma. El cuchillo estaba todavía en mi mano, pero no me servía de nada. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podría escapar de esta pesadilla? El terror se convirtió en desesperación. La puerta empezó a ceder. El sonido de la madera crujió, como si estuviera a punto de romperse en pedazos. No podía soportarlo más. Pensé en escapar por la ventana, pero era demasiado tarde para eso. Además, no tenía idea de si eso me haría realmente más seguro. ¿De qué servía correr si algo más me estaba acechando desde las sombras? De repente, un último golpe, más fuerte que todos los anteriores, hizo que la puerta volara en pedazos. La madera estalló y se esparció por el suelo, dejando al descubierto la figura imponente que estaba del otro lado. Era un hombre corpulento, vestido con ropa negra.
su rostro parcialmente cubierto por una máscara. Su presencia llenó la habitación de una oscuridad palpable. Me levantó del suelo con una fuerza sorprendente y sentí como si mi cuerpo fuera un objeto sin peso, una muñeca de trapo. Me arrastró hacia la computadora y sin que pudiera reaccionar, me puso frente a la pantalla. Lo que vi a continuación me hizo perder toda esperanza. La pantalla de la computadora mostraba una imagen en tiempo real de mi sótano. Estaba tan claro como el agua. Y lo peor de todo fue lo que vi al fondo. El armario del sótano se abrió lentamente. Mi corazón se detuvo. No, no podía ser cierto. No podía ser. Un cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo. Mis manos temblaban, pero no podía apartar la vista de la pantalla. El cuerpo de Emma estaba allí, en mi sótano, inerte, sin vida. Mi mente trataba de rechazar la realidad, pero no podía hacerlo. Tus suposiciones eran correctas, Jack. Te has metido demasiado en esta oscuridad. ¿Sabes por qué te elegimos a ti? Porque creíste que podías entrar en este mundo sin consecuencias. La voz del hombre, fría y calculadora, resonó en mis oídos como una condena. Lo que viste no es más que una parte del juego. Ahora entiendes, ¿verdad? Me empujó hacia la computadora, obligándome a mirar esa imagen macabra. La figura que me había capturado me observaba sin ningún remordimiento. De hecho, me sonrió detrás de su máscara. Nuestro cliente está muy satisfecho, Jack. El juego ha terminado. ¿Quieres saber por qué? Porque pensaste que podías escapar, pero te hemos estado observando. Todo lo que había creído saber sobre la Deep Web, sobre las reglas de este mundo virtual, había sido una mentira. Todo estaba orquestado, desde el principio, desde el momento en que me metí más y más profundo. Yo era el objetivo, y ahora, todo lo que quedaba de mí era el espectador de una cruel revelación. Me soltó y me dejó allí, de pie frente a la pantalla. Mientras salía de la habitación, dejándome con una sensación de vacío, escuché sus últimas palabras. Fue un placer conocerte, Jack, pero tu historia ha terminado. Ahora haznos un favor y quédate en la oscuridad. La puerta se cerró con un golpe seco y me quedé allí, sin palabras, observando el cuerpo de Emma en la pantalla, sintiendo que mi alma había sido arrancada junto con ella. Con el paso del tiempo, no pude recuperarme de lo que ocurrió. Nunca pude olvidar esos ojos en la pantalla, la macabra verdad que descubrí esa noche. Después de ese día, la Deep Web ya no fue un lugar de curiosidad para mí. Ya no podía ni mirarla. Y lo peor de todo es que, aunque intenté seguir con mi vida, a veces, cuando menos lo espero, siento que no estoy solo. Personas extrañas con sonrisas que no me dejan en paz. Como si siempre estuvieran ahí, observando, esperando el momento para volver. Nunca imaginé que acabaría en la Deep Web. A veces me pregunto cómo llegué hasta allí. ¿Fue la desesperación, la rabia o simplemente un instinto enfermizo de encontrar algo que pudiera calmar el dolor? La historia comienza con Carla, mi exnovia. Y como cualquier relación que termina de forma brutal, todo lo que quedaba en mi interior era un vacío insoportable. Carla y yo habíamos sido todo el uno para el otro. Vivíamos juntos, compartíamos sueños, risas y secretos. Pero las cosas cambiaron, se apagaron, y cuando me dejó, todo se desmoronó. El peso de su partida era insoportable. No era solo la ruptura lo que me destrozó, sino cómo lo hizo. Sin explicación, sin confrontación, simplemente se fue. De un día para otro. Y yo, como un tonto, me quedé preguntándome, ¿qué hice mal? La gente siempre me decía, es parte del crecimiento personal, o lo mejor es seguir adelante. Pero para mí, eso no significaba nada. La herida era profunda y el dolor insoportable. Mi corazón dolía como si hubiera sido atravesado por 1000 cuchillos. No podía dormir, no podía comer. Mi mente no dejaba de dar vueltas en círculos, repitiendo su rostro, su risa, su voz. Quería dejar de sentir. Quería hacer que ella sintiera el mismo dolor que yo. Pensé que si ella podía irse tan fácilmente, yo también podría hacerlo, pero a mi manera. No sabía qué hacer, cómo canalizar esa rabia.
Pensé en enfrentarlo con madurez, pero no podía. No en ese momento. No cuando cada rincón de mi ser me gritaba que debía vengarme. Fue entonces cuando comencé a buscar en internet, a ver qué podía encontrar, algo que me distrajera, algo que me ayudara a canalizar todo ese odio que se acumulaba dentro de mí. Mi primera incursión fue superficial. Busqué en foros, en redes sociales, pero no encontré nada que valiera la pena. No era lo que buscaba. Todo parecía trivial, una pérdida de tiempo. Luego, una noche, mientras navegaba de forma errática, caí en un sitio que parecía inofensivo al principio. Era como un foro oscuro, con un diseño primitivo y desordenado. No podía creer lo que veía. The Naughty List, la lista de los traviesos. Al principio pensé que era una broma, o una especie de espacio de conspiraciones ridículas, pero cuanto más lo miraba, más me sentía atraído por lo que ofrecía. ¿Conoces a alguien que haya hecho algo realmente malo?, decía el encabezado. No pude evitar sonreír. Pensé que sería una forma inofensiva de descargar mi frustración. No iba a hacerle daño a nadie, solo quería que Carla supiera lo que había hecho. Así que empecé a investigar más. El foro parecía ser un lugar donde los usuarios subían información sobre personas que consideraban malas, traidoras o injustas. Pero claro, como todo en esa parte del Internet, no era tan simple. Las primeras páginas que vi me parecieron absurdas. Historias de gente quejándose por relaciones rotas o cosas triviales. Pero luego encontré una sección diferente. Casa Trineos. Algo en el nombre me atrajo, aunque no entendía qué significaba. Hice clic sin pensarlo, y fue allí donde todo cambió. La página cargó lentamente, y cuando apareció, me sentí como si hubiera cruzado una línea que no podía deshacer. Una pantalla blanca cegadora se iluminó, con texto en negro que decía: Santa está esperando este informe. Completa los detalles y él hará el resto. Mi pulso se aceleró. ¿Qué significaba eso? ¿Era una broma? Pero lo que me llamó la atención fue lo que seguía. Podías escribir el nombre de alguien, agregar información sobre esa persona y hasta subir fotos, imágenes personales. Algo me hizo clic, una sensación de excitación y miedo al mismo tiempo. Era como si hubiera encontrado la respuesta a todo. Recuerdo que la primera vez que subí las fotos, mi corazón latió tan fuerte que sentí que me iba a explotar el pecho. Pensé que no estaba haciendo nada irreversible. Solo quería que ella lo supiera. A medida que llenaba los campos con su nombre, su fecha de nacimiento, la ciudad donde vivíamos, sentía que todo lo que había vivido con ella se condensaba en esos segundos. ¿Quién era yo ahora? Cuando me pidió la dirección, vacilé. No quería llegar tan lejos, pero la ciudad, nuestra ciudad, parecía lo suficientemente cerca como para que no me sintiera tan culpable. Las fotos que subí eran imágenes nuestras, de momentos que compartimos. Recuerdo que una de las fotos era de un verano en la playa, con ella sonriendo de una manera tan genuina que ahora, al recordarlo, me duele. Pero no podía detenerme. Quería hacerle sentir lo que yo sentía. Hice clic en enviar. Un pequeño mensaje emergió. ¿Estás seguro? Santa no olvidará. Todos los nombres son definitivos. Él revisa 2 veces la lista. Algo en mi interior se detuvo, pero no pude resistir la curiosidad y presioné sí. En ese instante sentí que había perdido algo dentro de mí, algo importante, algo que no podía recuperar. Me redirigió a otra página que me agradecía por colaborar. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Pensé que ya no había vuelta atrás. Al principio me sentí poderoso, como si hubiera logrado algo. Apagué mi computadora con una sonrisa fría y esa noche me acosté sin preocupaciones. Estaba convencido de que había hecho lo correcto. Pero a la mañana siguiente, mi euforia se desvaneció rápidamente. Nada pasó. No recibí un solo mensaje, ni una llamada, ni un comentario en sus redes sociales. Todo estaba en silencio. Un silencio abrumador que me hizo cuestionar si realmente había hecho algo importante. Pensé que tal vez Carla estaba ignorando el asunto, que lo había reportado y que alguien la había aconsejado no reaccionar a ese tipo de acosos. Pero, a medida que pasaban las horas, mi mente se empezó a llenar de dudas. ¿El foro era real?
¿Había cometido un error fatal al enviar todo eso? Lo peor de todo fue que no podía encontrar el enlace otra vez. La Deep Web no es como la superficie de Internet. Es caótica, desordenada, y lo que aparece una vez puede desaparecer para siempre. Estaba atrapado en ese vacío, esperando algo, pero nada sucedía. Las horas pasaban, luego días, y aún no había nada. Un silencio tan denso como la niebla me envolvía. La idea de que nada había sucedido me atormentaba. No me atrevía a preguntar a Carla, ni a sus amigos, ni a nadie. Porque en el fondo, yo sabía lo que había hecho, y no quería que nada me vinculara a lo que había sucedido. Mi mente trataba de convencerse de que todo había sido una broma, una etapa tonta que pronto olvidaría. Pero, como suele pasar con las decisiones equivocadas, algo me decía que el caos que había desatado no se quedaría en la oscuridad. Pasaron unos días más y cada vez me sentía más inquieto. Mi rutina parecía la misma, pero mi conciencia me hacía mirar a los lados, con la sensación de que alguien me observaba. No podía dejar de pensar en que algo había salido mal, en que lo que había hecho en esa parte sombría del Internet podría tener consecuencias más allá de lo que imaginaba. De alguna manera, mi vida se convirtió en una especie de limbo, donde todo se desvanecía bajo una nube de paranoia. Pero lo que más me inquietaba era que ya no podía dejar de pensar en ella. Me pasaba las noches mirando el techo, preguntándome si había hecho lo correcto, si al menos me habría sentido mejor después de hacerle daño. Y lo peor es que, aunque no había visto nada, mi mente se obsesionaba con la idea de que las consecuencias podrían estar al acecho. Tal vez no en ese momento, pero tarde o temprano, algo iba a estallar. Y si había algo que me aterraba más que la idea de que todo pudiera irse de control, era que me descubriese a mí mismo mirando mi pantalla con una satisfacción malsana cada vez que pensaba en lo que había hecho. ¿Quién me había convertido en esta persona? Una mañana, el timbre de mi puerta me arrancó de mis pensamientos. ¿Quién demonios puede ser? Pensé, porque no esperaba visitas. Cuando abrí la puerta no pude creer lo que veía. 2 policías me miraban fijamente. En ese instante, el aire se me congeló en los pulmones. La sensación de que todo había terminado, que las repercusiones por lo que había hecho me alcanzaban, se apoderó de mí. Me pidieron entrar y con un nudo en la garganta accedí. Traté de mantenerme tranquilo, como si nada estuviera ocurriendo, pero en mi mente solo resonaban 2 palabras. ¿Qué saben? Me preguntaron por Carla. ¿Cuándo la había visto por última vez? Mi estómago se revolvió. No había tenido contacto con ella desde la ruptura, y la última vez que la vi fue justo cuando se fue. Respondí intentando sonar lo más neutral posible. Hace 2 semanas cuando terminamos. Pero su mirada cambió al escuchar mi respuesta, y sentí la presión de sus ojos en mi nuca, como si pudieran ver a través de mí. Los policías no me dijeron de inmediato lo que sucedía, pero la tensión en la habitación era palpable. Me preguntaron si tenía una coartada para la noche del lo que ahora parecía ser la desaparición de Carla. Les dije la verdad. Estaba en casa, solo, como siempre. Me hicieron preguntas sobre si alguien podría confirmarlo, si había testigos. Hablé de un compañero de trabajo, quien me dejaba en casa después de cada turno. Parecía que al menos por ahora todo encajaba. Pero entonces, uno de ellos me miró fijamente. ¿Saliste de tu propiedad después de eso?, me preguntaron. El sudor me cubría la frente, pero traté de mantener mi compostura. No les mencioné que en la entrada de mi edificio había cámaras de seguridad. Tampoco les dije que había más pruebas que podrían confirmar lo que estaba diciendo. Finalmente, uno de los oficiales me soltó la bomba. Carla había desaparecido. Nadie la había visto desde el día en que salió de su casa. Su madre la había reportado como desaparecida. Mi cabeza dio vueltas. ¿Desaparecida? ¿Pero cómo? Lo que había hecho en ese foro, eso no podía estar relacionado, ¿verdad? Me quedé completamente paralizado cuando me dijeron que estaban investigando su desaparición. Aunque no podían darme detalles, me insistieron en que permaneciera en contacto, que los mantuviera al tanto si sabía algo. Después de esa conversación, se fueron, pero la inquietud en mí seguía creciendo.
La sensación de que había hecho algo más grave de lo que imaginaba, de que había desencadenado una cadena de sucesos fuera de mi control, me consumía. Los días se transformaron en semanas. Nadie sabía nada sobre Carla. Nadie podía dar una respuesta clara. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había sucedido? Las noticias de su desaparición se fueron desvaneciendo lentamente, pero mi ansiedad no hacía más que crecer. La desesperación, ese sentimiento de impotencia, me consumía lentamente. No podía escapar del recuerdo de aquella página, de lo que había hecho. Me atormentaba pensar que mi acto de ira, tan insignificante para algunos, podría haber tenido consecuencias fatales. Una mañana, finalmente, la policía me dio la peor noticia que podría haber imaginado. Habían encontrado el cuerpo de Carla. Mi mundo se desmoronó. Me sentí como si me hubieran arrancado el alma. La habían encontrado en una antigua fábrica en las afueras de la ciudad. La habían encontrado en el peor de los lugares, en una chimenea. Pero lo peor, lo que hizo que me desmayara en ese mismo instante, fue lo que encontraron dentro de una de sus cuencas oculares. Un pequeño trozo de papel. El papel decía: «Lista de malos, Carla. Deberías haberte portado bien». Me derrumbé. Me sentí despojado de todo, como si la vida misma se hubiera desvanecido en un parpadeo. ¿Era posible que todo esto tuviera algo que ver con mí? ¿Con el foro? ¿Con la Deep Web? ¿Lo que hice desencadenó esto? Mi mente no podía procesar la magnitud de lo que había ocurrido. Las preguntas llenaban mi cabeza, pero ninguna respuesta me calmaba. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. El sentimiento de culpa me consumió por completo. Era un monstruo, un egoísta, alguien que, por orgullo y dolor, había creado una cadena de eventos que terminó de forma trágica. Carla, te fallé. Y ahora, aunque me quede toda la vida buscando una forma de redimirme, sé que nunca podré deshacer lo que he hecho. Todo por un impulso irracional, por querer hacerle sentir lo que yo sentía. Ahora el peso de esa culpa me aplasta, y ni siquiera el más profundo de los arrepentimientos será suficiente para borrar lo que ocurrió. Ahora con 26 años me considero un hombre diferente al de 2017, pero las sombras del pasado siguen acechando. A veces cuando la noche cae y el silencio envuelve mi casa, me pregunto si alguna vez realmente escaparé de todo lo que comenzó en la Deep Web, o si simplemente todo fue el comienzo de algo mucho más grande y oscuro. Todo empezó una tarde gris, cuando me encontré con un sitio que nunca debía haber visitado. La Deep Web no es un lugar para los débiles de corazón. Sabes a lo que te enfrentas, pero la tentación de explorar lo desconocido siempre está ahí. Y como todo, al principio parece un juego inofensivo, pero luego te das cuenta de que has tocado algo que no puedes deshacer. Eso fue exactamente lo que pasó conmigo. Ese día navegaba en busca de algo interesante, tal vez algo que me hiciera sentir adrenalina, algo diferente a la rutina. Y fue entonces cuando encontré la página de las cajas misteriosas. En un primer vistazo, parecía una broma, algo diseñado para atraer a curiosos como yo. Pero, a medida que profundizaba en los detalles, algo dentro de mí me decía que había algo más. ¿Qué era lo peor que podría pasar? Esa fue la pregunta que me hice antes de comprar mi entrada a la oscuridad. No cometí el error de comprar una caja. Casi lo hice, pero la cordura me detuvo justo a tiempo. Sin embargo, algo dentro de mí no pudo evitar dejar mis datos de contacto. Un simple correo electrónico, un simple nombre, y eso por alguna razón fue suficiente. Apenas unas semanas después, en un día que parecía como cualquier otro, me encontré en la librería Barnes & Noble. Estaba sentado en Starbucks, sumido en las páginas de un libro, cuando algo extraño ocurrió. Un hombre se sentó frente a mí. Su apariencia era rara, casi fuera de lugar. Llevaba un abrigo largo, gafas oscuras y una mascarilla quirúrgica, como si estuviera escondiendo algo. No era algo que me hubiera preocupado normalmente, pero al instante sentí una presión en el aire, como si algo no estuviera bien. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Esa sensación de ser observado era inconfundible. Miré a mi alrededor, como si esperara que alguien más notara al extraño, pero nadie lo hacía.
solo él. Sus ojos, ocultos tras las gafas, me seguían. Cada movimiento que hacía, cada página que pasaba en mi libro, parecía capturar su atención. Finalmente, no pude soportarlo más y levanté la mirada. En ese momento, lo vi, el destello de un teléfono móvil, la cámara apuntando directamente a mí. Mi piel se erizó. No entendía lo que estaba pasando. No dije nada, no podía. Me quedé allí, atrapado en una sensación de impotencia. Lo peor fue la calma en su rostro. No había ni una pizca de emoción. Solo observaba, como si todo fuera una especie de experimento. Luego, sin decir una palabra, se levantó y se fue, tan repentinamente como había llegado. Después de ese encuentro, algo cambió en mí. Salí de la librería con el corazón golpeando en mis oídos, pero al menos, durante los días siguientes, todo pareció volver a la normalidad. Sin embargo, el miedo seguía acechándome. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? Mi mente no dejaba de regresar a ese instante. Pero la calma fue efímera. Un mes después, cuando ya pensaba que todo había quedado atrás, cometí el error de volver a la Deep Web. No lo planeé, pero al reinstalar Tor sin darme cuenta, volví a abrir la puerta que había dejado cerrada. En ese momento, la curiosidad me empujó una vez más. Decidí entrar en la página de las cajas misteriosas, aunque en mi interior sabía que era una mala idea. Inmediatamente vi que mi cuenta estaba activa. Fue entonces cuando noté que había un mensaje en mi bandeja de entrada. Un mensaje del que no pude desprenderme. Un mensaje que haría que todo lo que había vivido hasta ese momento pareciera trivial. 4 fotos. 4 fotos de mi vida. De mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando las vi. Las 2 primeras eran de mi visita a Starbucks. Eran claras. Una de ellas era mía leyendo el libro. La otra cuando levanté la mirada. ¿Cómo sabían eso? Mi mente no podía procesarlo. ¿Cómo habían conseguido esas fotos? Pero lo peor estaba por venir. La tercera foto era de mi casa, tomada de noche. En ella se veía claramente la luz del porche encendida, pero lo que realmente me dejó sin aliento fueron las decoraciones navideñas en la mesa del porche. No pude evitar mirar hacia afuera, hacia mi propio porche. Era lo mismo, exactamente las mismas decoraciones. ¿Cómo habían logrado eso? Pero lo más perturbador fue la última foto. Esa simplemente rompió todo sentido de seguridad que había creído tener. Era una foto tomada desde fuera de mi ventana. Se veía a mi familia abriendo regalos en Nochebuena. Mi respiración se detuvo. Recordé los pasos que escuché afuera de la casa esa noche. La furgoneta sin distintivos alejándose. Habían estado allí, observándonos. El mensaje era claro. Te he estado observando. Ahora sabes que soy real. Si aún quieres tu caja misteriosa, solo tienes que decirlo. Mi respuesta fue inmediata. Apreté las teclas, intentando mantener la calma. Les dije que si volvían a hacer contacto, llamaría a las autoridades. No supe si estaba haciendo lo correcto, pero sentía que si no hacía algo, las cosas solo empeorarían. Durante un tiempo, todo quedó en silencio, como si esa amenaza, esa sensación de ser observado, hubiera desaparecido. Pero no duró. Después de unas semanas, algo mucho más perturbador ocurrió. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Al principio pensé que era una broma o una llamada equivocada, pero al contestar, escuché una grabación. La voz distorsionada que me susurraba al oído. Sé que te has estado protegiendo, pero no importa cuán fuerte te creas. Nunca escaparás. Siempre estaré aquí, mirando. Colgué inmediatamente, pero el terror ya había vuelto. Algo en la voz me decía que esto no había terminado, que aún no había llegado el final. Las semanas siguientes fueron una espiral descendente. Las sombras parecían moverse más rápido, las luces parecían apagarse por sí solas, y mi sentido de seguridad se evaporó. Decidí reforzar mi casa. Instalamos cámaras de seguridad, pusimos rejas en las ventanas y adoptamos 2 perros pastores alemanes, entrenados en el servicio policial. Mi vida, que había sido tranquila, ahora estaba llena de miedo. Pero el horror no se detuvo ahí. Lo peor de todo fue una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Un par de horas antes de que la grabación empezara, algo extraño ocurrió. Una figura oscura, de pie frente a mi casa, permaneció allí durante horas. No movía un músculo, solo observaba mi hogar. Mi corazón se detuvo. Cuando traté de hacer zoom en la figura, algo extraño sucedió. La imagen se distorsionó y por un momento vi una cara que no podía reconocer. El miedo se apoderó de mí, y aunque tomé todas las precauciones, instalé alarmas, caminé con precaución. Sé que no puedo escapar de lo que comencé. Sé que algo o alguien sigue observando. A veces cuando la noche cae y las luces parpadean en la oscuridad, siento que algo está al acecho. Y aunque me diga que es paranoia, sé lo que vi. Sé lo que está allá afuera. Y no puedo evitar preguntarme, ¿quién más sabe sobre las cajas misteriosas? ¿Quién más está mirando? Nunca imaginé que llegaría el día en que contaría esta historia. A veces desearía poder borrar esas imágenes de mi mente, pero no importa cuántas veces cierre los ojos, siempre regresan nítidas, como si fueran parte de mí. Esa maldita noche comenzó como cualquier otra, pero terminó arrastrándome a un abismo del que no hay retorno. Mis amigos y yo éramos adolescentes. Como cualquier otro grupo, estábamos llenos de curiosidad, pero con algo más: la necesidad de sentirnos invencibles. Buscábamos esa adrenalina que solo se experimenta cuando estás a punto de cruzar una línea. Esa línea entre lo prohibido y lo seguro, entre lo real y lo irreal. Queríamos sentir la emoción de explorar los límites, probar cosas que otros no se atreverían a hacer. La Deep Web era el lugar perfecto para eso. Habíamos oído hablar de ella, claro, pero no era hasta que nos adentramos en sus oscuros pasajes que nos dimos cuenta de lo lejos que podríamos llegar. Para nosotros era solo otro rincón sombrío del Internet, un espacio donde todo estaba permitido. Navegábamos sin pensar, como si estuviéramos en una película, como si nunca pasara nada real detrás de las pantallas. Recuerdo que esa noche en casa de Tomás, todo parecía normal al principio. Nos habíamos reunido, como siempre, después de la escuela. Sus padres estaban fuera por el fin de semana, lo que nos dejaba con libertad para hacer lo que quisiéramos. La habitación de Tomás, pequeña y desordenada, era nuestro refugio habitual. Era un lugar lleno de risas y bromas, hasta que la computadora comenzó a cargar una página que nunca debimos abrir. Era tarde, ya pasada la medianoche, y la luz fría de la pantalla de la computadora iluminaba nuestros rostros. El aire estaba tenso, aunque al principio ninguno de nosotros sabía por qué. Los juegos y bromas de siempre ya no eran suficientes. Habíamos jugado a todo, desde videojuegos hasta juegos tontos de adivinación en línea. Pero esa noche algo nos pedía más. Un deseo inexplicable de adentrarnos en lo prohibido, de tocar lo inalcanzable. Tomás, como siempre, fue el que lideró el camino. ¿Por qué no entramos a la Deep Web otra vez?, propuso, con una sonrisa traviesa en el rostro. Estaba claro lo que quería. Después de todo, ya lo habíamos hecho antes, pero no había nada que nos hiciera imaginar lo que nos esperaba. Nos sentíamos inalcanzables, como si nada pudiese afectarnos, como si todo lo que hiciéramos estuviera fuera del alcance de las consecuencias. Sin pensarlo demasiado, nos pusimos frente a la computadora. Nos conectamos a través de Tor, sin siquiera considerar los riesgos reales. Entramos a un foro donde se discutían cosas extrañas, teorías conspirativas, rumores macabros, todo tipo de historias que nos hacían reír nerviosamente. Pero esa noche, algo cambió. Tomás comenzó a navegar sin rumbo, abriendo diferentes sitios al azar. La curiosidad nos empujaba a seguir. Vimos cosas horribles, videos que no entendíamos, imágenes de un grotesco surrealismo que nos aterraban, pero al mismo tiempo nos fascinaban. Cada rincón de esa web oscura estaba lleno de secretos, pero ninguno de nosotros se detenía a preguntarnos si estábamos cruzando una línea que no podíamos volver a borrar. Fue entonces cuando Tomás encontró algo diferente. No era un foro ni una página común. Había un sitio con un título extraño, casi esquivo, 187, un simple número en letras rojas, sin descripción, sin contexto, solo un número.
Nos miramos entre nosotros incómodos. Nos preguntábamos si debería hacerle clic o si sería alguna broma más. No sabíamos lo que nos esperaba. Tomás, con una risa nerviosa, se inclinó hacia adelante y sin más hizo clic. La pantalla se puso negra por un instante y el aire en la habitación se hizo más espeso. En ese segundo, no entendíamos lo que ocurría. Cuando la pantalla volvió a encenderse, algo nos dijo que no era un video común. El primer plano mostró a un hombre atado a una silla, su cabeza inclinada hacia abajo, su cuerpo inmóvil. A su alrededor, 5 figuras enmascaradas, vestidas completamente de negro, permanecían en silencio, como esperando algo. Eran como sombras, como si su única razón de estar ahí fuera para observar, para controlar. En un principio nos quedamos quietos, mirando, sin saber qué pensar. La incomodidad fue creciendo poco a poco, como una niebla que se va apoderando de todo. Finalmente, uno de los enmascarados se acercó a la cámara, y su voz, distorsionada por un ruido de estática, comenzó a hablar. No entendíamos bien lo que decía, pero había algo en su tono que nos helaba. Nos decía que estábamos a punto de jugar un juego, uno sencillo. Algo en su voz nos hizo sentir como si no estuviéramos observando un video, sino participando en algo mucho más grande. El hombre atado parecía casi sedado, pero eso no nos tranquilizó. La cámara mostró una caja con bolillas numeradas. La pantalla se oscureció momentáneamente y luego las instrucciones fueron claras. Elijan un número. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Algo no estaba bien, pero el simple hecho de que nos diera la opción de participar nos hizo sentir que estábamos en control, que podíamos salir en cualquier momento. ¿Por qué no seguir jugando?, nos dijimos a nosotros mismos. Nos miramos y el silencio se alargó en la habitación. Sergio, con una risa nerviosa, fue el primero en hablar. 5. No sabía por qué lo dijo, pero era lo primero que se le ocurrió. Todos nos quedamos mirando, esperando. La tensión era palpable. Nadie se atrevió a cuestionar lo que estábamos haciendo. El enmascarado sacó la bolilla número 5 y el papel que mostró decía: «Córtale el cabello». Todos nos reímos nerviosamente. Era una broma, un truco. Uno de los enmascarados comenzó a cortar el cabello del hombre de forma casi ridícula. Nos reíamos, pero algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. El hombre, quieto, sin reacción alguna, no hizo ni un solo movimiento, como si no sintiera nada, como si su sufrimiento no importara. Pero la risa comenzó a apagarse, y con ella la sensación de que estábamos a salvo. Algo en el aire había cambiado. La pantalla volvió a mostrar números. Nos miramos. Nadie dijo nada, pero todos estábamos sintiendo lo mismo. Ya no podíamos parar. Raúl, casi sin pensar, eligió el siguiente número: 7. El papel decía: «Píntale la cara». Los enmascarados sacaron un marcador negro y comenzaron a dibujar en el rostro del hombre, cubriéndolo con garabatos, con símbolos extraños. A pesar de lo grotesco, seguíamos mirando. Nos sentíamos observadores de algo macabro, pero a la vez, de alguna forma, como si tuviéramos control sobre lo que sucedía. Pero no estábamos simplemente mirando. En algún momento, comenzamos a ser parte de algo mucho más oscuro, mucho más real, algo que no podría deshacerse de nosotros. Lo que sucedió después fue inevitable. Nos miramos, todos sabíamos lo que estaba pasando, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Algo había cambiado en el aire, un peso invisible se había instalado en la habitación. Lo que al principio había sido solo una curiosidad insensata, ahora nos envolvía con su oscuridad. Cada uno de nosotros estaba atrapado en ese juego retorcido, como si fuéramos marionetas movidas por una fuerza invisible, sin poder dar marcha atrás. La pantalla volvió a iluminarse, y como si estuviéramos siendo guiados por una mano invisible, un nuevo número apareció en la pantalla. Esta vez no fue una opción para reír, fue el número 3. Tomás, con el rostro inexpresivo, lo eligió. En ese momento, las risas se habían apagado por completo. Nadie estaba dispuesto a continuar, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, seguía empujándonos. El papel que sacaron los enmascarados decía: «Dale un golpe». El ambiente en la habitación se volvió tenso. Una niebla fría comenzó a apoderarse de la atmósfera.
Los enmascarados se miraron entre sí, y sin dudarlo, uno de ellos se acercó al hombre atado, con el rostro desfigurado por los garabatos. Con una rapidez casi inhumana, le dio una bofetada tan fuerte que el sonido del golpe resonó en toda la habitación. Fue un sonido sordo, seco, como si algo quebrara en el aire. El hombre en la silla, a pesar de su inmovilidad, dio un pequeño gemido, una queja apenas audible que nos heló el alma. Ese sonido, esa queja, fue como un jarro de agua fría que nos despertó de la ilusión de que esto era solo un juego. El miedo se apoderó de mí en ese momento. Ya no estábamos observando una broma macabra. Esto era real. Y en ese instante, comprendí algo que nunca olvidaré. Habíamos cruzado una línea que ya no podíamos borrar, pero sin embargo, nadie en la habitación se atrevió a detenerse, como si hubiéramos caído en un pozo del que no sabíamos cómo salir. Raúl, con los ojos más abiertos que nunca, fue el siguiente en elegir un número. Lo dijo sin pensarlo, casi como si el miedo lo estuviera controlando. El 8. El número apareció en la pantalla, y con él, el siguiente mandato. Hazle un corte en el brazo. Por un segundo todo quedó en silencio. En ese instante, todos comprendimos que este no era un juego, ni una broma, ni una fantasía. Era algo mucho más siniestro. Pero antes de que alguien pudiera decir algo, los enmascarados ya se habían movido. Sin dudar, uno de ellos sacó un cuchillo de una funda que llevaba en su cinturón. La hoja brilló bajo la luz de la pantalla. Y entonces, con una rapidez escalofriante, el enmascarado cortó el brazo del hombre atado. El sonido del filo al rasgar la piel fue nítido, como un sonido de la peor de las pesadillas. El hombre reaccionó con un gemido, más fuerte esta vez, un grito sordo que retumbó en mi cabeza. Su brazo se vio marcado por una herida que parecía profunda, sangrando abundantemente. Pero lo que más me afectó no fue la sangre, sino su mirada. Sus ojos, que antes estaban vacíos y resignados, ahora reflejaban algo más, algo entre dolor y súplica. De repente, el aire en la habitación se volvió irrespirable. Nadie se atrevió a mover un músculo, pero nuestras respiraciones se hicieron pesadas. La adrenalina que antes nos impulsaba a continuar, ahora se convertía en terror puro, pero ya no podíamos detenernos. Ya no éramos simples espectadores. Habíamos cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. La pantalla volvió a oscurecerse, pero esta vez no apareció un número. En lugar de eso, el enmascarado de la cámara se inclinó hacia adelante y dijo en un tono sombrío y profundo: «El siguiente es su turno». Una ola de pánico me recorrió el cuerpo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Significaba que el juego estaba cambiando? ¿Que ahora nosotros estábamos siendo considerados parte del mismo destino que el hombre atado? La pregunta quedó flotando en el aire, pero nadie se atrevió a hablar. Nos quedamos en silencio, mirando la pantalla, como si el siguiente paso fuera algo que simplemente debíamos aceptar. El tiempo parecía haberse detenido, pero solo por un segundo. Luego, la pantalla mostró una opción más, un nuevo número, y esta vez lo elegí yo, el 4. No sé por qué lo hice. Quizás pensé que al ser el último número, podría cerrar el círculo, que todo terminaría allí. Pero no lo hizo. El papel que sacaron los enmascarados decía: «Derrámale agua fría». En ese momento, uno de los enmascarados acercó un cubo, y de un solo movimiento, vació todo el contenido sobre el hombre. El agua fría cayó sobre él, y el hombre tembló violentamente, como si el simple contacto con el líquido helado hubiera reactivado su dolor, su sufrimiento. Pero lo peor fue lo que ocurrió después. Después de la bofetada, después de la herida, después del agua fría, algo cambió. La pantalla comenzó a parpadear. La imagen del hombre atado comenzó a distorsionarse, y por un momento temí que el sistema se caería, que todo eso fuera una pesadilla que se desvanecería con un simple reinicio. Pero no fue así. La imagen se volvió más clara, más vívida, y en sus ojos, ahora claramente visibles en la pantalla, vi algo que nunca olvidaré: el reconocimiento. El hombre no estaba sedado, no estaba dormido, estaba consciente de todo, de cada uno de nuestros movimientos, de cada uno de nuestros números, y en sus ojos vi algo que me hizo estremecer: miedo.
Pero no solo miedo, sino también una rabia contenida, como si supiera que había algo mucho más oscuro detrás de todo esto. Algo que ni nosotros entendíamos. Un escalofrío recorrió mi espalda, y fue en ese instante cuando la verdad me golpeó con la fuerza de un tren. Nosotros no estábamos jugando un juego, estábamos siendo parte de algo mucho más grande, algo macabro, algo inhumano. La sensación de estar siendo observados creció aún más. No solo estábamos viendo algo, no solo estábamos participando, sino que ahora estábamos siendo cazados. La conexión a Internet comenzó a fallar. La pantalla se congeló por un segundo. Fue como si todo hubiera parado en el mismo momento en que las luces de la casa de Tomás se apagaron de golpe. Nadie dijo nada, pero todos lo sabíamos. Ya no podíamos salir de ahí. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.